Hola ratones de biblioteca, soy Tatiana del Ratón de Alexandria y hoy os traigo la reseña de la autobiografía de Oliver Sacks. En primer lugar quiero dar gracias, muchísimas gracias a Ana y Arcaich porque nos conocimos la semana pasada haciendo el challenge de la mímica de los libros y después de grabarlo estuvimos charlando un rato, incluso fuimos a cenar y Arcaich, el chico de Ana, me dijo: ostras, pues hace poco he leído un libro que creo que te podría gustar mucho, solo conociéndome de una tarde, y me lo prestó. O sea, me prestó un libro el mismo día que me conoció, que para mí es algo bastante... Bueno, no sé, es conocer a alguien y prestarle un libro, es que has tenido una conexión con esa persona, o vamos, yo no le dejaría un libro a una persona que conociera inmediatamente, a menos que tuviera muy claro que es una buena persona, que me va a cuidar el libro y que le puede gustar. Pero su recomendación fue inmediata, incluso me lo sacó para que lo viera y me dijo: llévatelo y léelo, que creo que te gustará. Y la verdad es que tenía muchísima razón, es un libro que me ha encantado y ahora os quiero explicar por qué. En primer lugar, por si no conocéis a Oliver Sacks, es un neurólogo y escritor británico, aunque ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, que en sus libros ha explicado cuestiones neurológicas, de enfermedades neurológicas, pero sobre todo desde un punto de vista muy humano, exponiendo casos en los que él ha trabajado, siempre manteniendo el anonimato de la gente, o incluso a partir de sus propias experiencias cuando ha tenido enfermedades o ha tenido alguna cosa, pues ha escrito sobre sus propias experiencias. Creo que tiene un total de 13 libros, los más famosos de los cuales son Despertares y El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que quizás son los dos nombres que os suenan más. Además hay una adaptación de Despertares que protagonizaron Robin Williams, era una de mis personas más favoritas en este mundo hasta que murió, y cuando descubrí que había protagonizado una adaptación de un libro de Oliver Sacks, mientras leía la autobiografía y vi que había hecho del mismo, es que para mí fue una revelación muy grande, porque ahora os explicaré por qué, pero Oliver Sacks es una persona maravillosa, que tiene una bondad y una tranquilidad mental y una paz que creo que es... Robin Williams también la tenía, a pesar de ser seguramente dos personajes donde la procesión iba por dentro, que por dentro debían estar tristes o rotos. Su faceta al exterior siempre era de felicidad, o al menos eso es lo que Robin Williams siempre me ha transmitido y Oliver Sacks me ha transmitido con esta autobiografía. Oliver Sacks consideraba que para hacer un buen tratamiento neurológico, para tratar a los pacientes que tenían enfermedades neurológicas, era muy importante tener en cuenta el historial humano y la vida de esa persona. Y él te lo cuenta en esta autobiografía, ¿no? Que esa fue una de las cosas que él descubrió tratando casos clínicos. Y él cuenta que lo que es sobre todo también es un narrador nato y que tenía esa necesidad de explicar los casos que él sentía y explicar los casos que él vivía, cómo los sentía, cómo los estaba tratando, y a partir de ahí nació pues toda su obra bibliográfica. Y yo al principio, cuando Ana y Arcaich me prestaron el libro, no es que fuera reticente, o sea, yo siempre estoy encantada que la gente me preste libros, pero desde hacía tiempo había querido leer las obras de Sacks y no lo había hecho todavía, y pensé que quizá empezar por la autobiografía no era lo mejor porque no conocería el estilo o no conocería cosas de las que me estuviera hablando, pero al contrario, creo que ha sido una manera espectacular de adentrarse en la vida de Oliver Sacks, porque cuando me lea sus obras podré entender mucho más cómo explica las cosas, por qué eligió los casos que eligió para sus libros, porque te lo explica en esta autobiografía. Y la verdad es que creo que es una muy buena manera, y si no habéis leído a Oliver Sacks os recomiendo que empecéis por esta autobiografía, así a lo loco, porque no me he leído los otros libros, pero yo creo que no es mala opción. Quizá alguien que sí que la haya leído toda y haya leído sus libros y la autobiografía piensa lo contrario. Por favor, decídmelo en los comentarios, que siempre está bien hacer intercambio de ideas. Pero para mí ha sido una muy buena manera de empezar con este autor, porque lo conoces a él antes de conocer a la obra, entonces ya te enamoras de él y seguro que cuando lea los libros pues seguramente me van a gustar. O sea, de hecho me han entrado unas ganas de leerlo impresionantes. Esta ha sido una de las primeras autobiografías que he leído. De hecho, este año leí la otra autobiografía que creo que he leído en mi vida, porque creo que solo he leído estas dos que yo ahora recuerde. Y la otra es Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou, y para mí ha sido imposible no comparar las estructuras, ¿no? En el caso de Angelou eran capítulos muy marcados que empezaban y acababan y retrataban un momento del cual ella había sacado alguna experiencia en su vida. En este caso la estructura del movimiento es tan absolutamente fluida, o sea,
es como el pensamiento, es como un flujo de pensamiento, porque normalmente lo que hace es que se centra en un punto en concreto, por ejemplo, pues cuando le dio por la halterofilia y levantar pesas, ¿no? Y entonces igual te explica desde su época en el instituto, universidad, no sé qué, hasta que está en California. O sea, muchas veces va hacia adelante y hacia detrás. Hay momentos en que estás en los años 60 en California y de repente hace un salto para atrás para empezar a hablar de otra cosa. Y a pesar que puede parecer confuso, realmente no lo es, porque es como una estructura que habla de estas temáticas y aunque te vaya hacia adelante o hacia atrás, no lo hace casi nunca en medio de una historia, sino que si hace un salto hacia atrás es que sabes que ha acabado de contar lo que estaba contando y va a empezar un tema nuevo, incluso dentro de los capítulos. Los capítulos son muy generales, dentro de cada capítulo hay muchísimas historias y de hecho no me he fijado demasiado en los títulos de los capítulos porque la lectura es mucho más fluida, además está llenísimo de notas al pie de página, que incluso él lo menciona que cuando estaba escribiendo sus primeros libros, bueno, supongo que cuando estaba escribiendo todos sus libros, escribía el libro que tenía como, yo qué sé, 50.000 palabras y luego mandaba 800 notas al pie que el editor le decía, vamos a tener que quedarnos en 30, porque no podemos poner 800 notas al pie porque duplicamos el volumen del libro, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, estás leyendo una historia, te está hablando de un personaje, de una relación que tuvo con alguien, de yo qué sé, y te está hablando de eso y luego te pone una nota al pie de página, tú vas a leerla y es como un párrafo más que podría estar escrito, podría estar dentro del libro, pero supongo que era así como una trapichula que le decía a su editor, de plan, no, el libro tiene 50.000 palabras, pero luego tienes un montón de notas al pie que añaden como un 10% del libro está en las notas de pie, ¿no? Y sigue la misma, o sea, no es una nota de pie esquemática, no, es una nota de pie escrita narrativamente, con el mismo estilo y que te explica una cosita más o profundiza un poquillo, pero no sé por qué no está puesto en el cuerpo. Pues toda esta estructura tan fluida, creo que realmente es una estructura que funciona muy bien porque él te lo va explicando a medida que va recordando. Y sí que tiene este punto vivo de saltar de una cosa a la otra, pero realmente está muy bien estructurado dentro de cada historia. No te pierdes, no se hace extraño. Realmente es muy orgánico. Creo que como autobiografía funciona muy bien explicar las cosas así, ¿no? Porque vas por temáticas. Yo creo que una de las cosas que más me ha gustado de este libro es que la mayoría de sus experiencias, hasta las últimas 30 páginas, que es lo que más se acerca al presente y creo que ahí cambia un poquillo, pero hasta ese momento la mayor parte del libro está escrita desde una profunda sensación de aceptación y te explica cosas a menudo bastante turbulentas y bastante turbias, problemas que ha tenido, cosas que le han pasado y te las explica desde la aceptación, desde el aprendizaje que él hizo de esa experiencia. Para mí ha sido muy tranquilizador y me ha ayudado mucho en el momento vital en el que yo estoy ahora. Creo que puede ser un buen libro para una persona que tiene entre 25 y 35 años y que está un poco perdida en su vida, que puede pasar. Y está muy bien porque es un libro que te da la sensación de que la vida da muchas vueltas, porque la vida de Oliver Sacks da muchísimas vueltas hasta que encuentra un poco aquello que es identitario suyo. Tarda 40 años. Es a los 40 que Oliver Sacks escribe Despertares y empieza a trabajar con los pacientes postencefalíticos, que es lo que luego será identitario de él, ¿no? Pues estos libros que escribe sobre casos neurológicos, pero desde una narrativa muy personal, desde un estilo novelizado, y dices, hostia, pues este tío que ha hecho tantísimas cosas tan interesantes, pero tan dispares, y que él ha creído que había encontrado lo suyo, pero no lo había encontrado, realmente lo que ha creado su identidad no ha ocurrido hasta los 40, que sí que es verdad que esa identidad es una suma de todo lo que había pasado antes, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que es tan tranquilizador de este libro, ¿no? Porque a veces, pues ahora aquí hago un pequeño paréntesis un poco más personal, pero es por lo que a mí me ha gustado tanto este libro, ¿no? Que hay momentos en tu vida en los que no sabes exactamente si lo que estás haciendo te va a ayudar o no te va a ayudar, o es no correcto, pero digamos que si estás en tu camino, ¿no? Si eso te va a ayudar a tu sueño, a lo que tú quieres ser, a convertirte en quien quieres ser, si es que sabes quién quieres ser, porque puede ser que no lo sepas. Pues eso es lo que es tan tranquilizador de este libro, que durante 40 años de su vida él va tirando y a los 40 años se encuentra lo suyo, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha gustado tanto, creo que es por lo que más me ha tocado ese libro. También era una persona creativa, no era simplemente un científico, era un escritor, y entonces también muchas veces reflexiona sobre el proceso creativo, que a mí en mi caso pues también yo tengo un trabajo
que pertenece al mundo creativo y me ha ido muy bien leer las memorias de alguien que reflexiona sobre su proceso creativo o que te explica cómo llegaba hasta él. Es una biografía que recomiendo muchísimo si os interesa el personaje de Oliver Sacks, si habéis oído un poco hablar de él o si os interesa la psicología, el comportamiento humano, aunque él se centre sobre todo en patologías. Pero al final él se centraba en las patologías y consideraba muy importante la vida de ese paciente. No se podía tratar la patología como algo aislado. Y yo creo que eso lo humaniza mucho más. O sea, era una persona muy humana, muy buena, muy inteligente, muy tranquila y todo eso se transmite a lo largo de todo el libro. Es un libro maravilloso. Yo de verdad que os lo recomiendo si os interesa Oliver Sacks. Os recomiendo si estáis en un momento un poco perdidos de vuestra vida, os lo recomiendo si sois personas con intereses creativos y os lo recomiendo porque también es un buen libro. Es un buen libro, son unas buenas memorias, si os gustan las autobiografías también os lo recomiendo, creo que es un buen libro. Y hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado, por favor dejadme en los comentarios si alguno de vosotros se ha leído En Movimiento de Oliver Sacks o si se ha leído alguno de sus otros libros como Despertares, Alucinaciones, Musicofilia, cualquiera. Si os los habéis leído, si os han gustado, qué os han parecido, dejádmelo aquí abajo. Si conocíais la figura de Oliver Sacks o era desconocida para vosotros, también me interesaría saberlo. Y si os he hecho ganas de leer el libro, pues también decídmelo, que ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de vosotros con todo lo que se os ocurra. Espero que nos veamos la semana que viene en el próximo vídeo. Ya sabéis que para hacerlo podéis suscribiros en el botón rojo de aquí abajo para que os salga el vídeo nuevo cuando volváis a entrar en YouTube. Y nos vemos la semana que viene. ¡Feliz lectura!